a presentar su trabajo sobre caminos mineros de la Sierra Gorda, que creo que es muy interesante porque va a haber puntos, me parece a mí, de confluencia con el trabajo que presentó Jorge Quirós y su equipo, y creo que de eso se trata, a fin de cuentas, el seminario, que encontremos estos puntos de unión. Pues bienvenida, Elizabeth, muchísimas Gracias. gracias, y pues te cedemos la palabra, todo para ti. Bueno, pues empiezo a compartir. Ay Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ok, creo que ya se está viendo y pues vamos a empezar. Estos caminos mineros, los caminos de los mineros, es un tema que salió sin querer, sin pensar y sin sentir. Porque cuando llegamos a la sierra, pues lo primero que conocimos fue pues, el paisaje. Aquí voy a ir pasando las imágenes. Es un terreno muy escarpado y para ubicarnos queda al norte del estado de Querétaro. Pongo los sitios más grandes y cuando entramos a esto, pues vale la pena decir que pues era parte todavía de la UNAM. Yo trabajaba en la UNAM. Y pues cuando llegamos a la sierra y regresamos a la UNAM a platicar cómo nos había ido, uno de los que tomaron interés y preguntaron qué es lo que había pasado y cómo nos había ido fue Carlos Navarrete. Y el querido profesor me encomienda, me recomienda a tanto a Alberto como a mí interesarnos en ver qué pasa con los caminos y los arrieros y qué pasa con la entrada y salida de los productos de los mineros. Y bueno, finalmente los caminos nos llevan a entrar a Lina en la zona de Tabasco. Y es por esa razón que me pasa su trabajo que habla de caminos entre Chiapas y Tabasco. Y en las conclusiones de su trabajo nos da este texto que a mí me gustó mostrar como cita, donde dice que pues, hablar del montaje de caminos a través del tiempo, pues es necesario hacer un análisis a varios niveles. Uno, la fuente arqueológica, el oficio arqueológico. Dos, las fuentes históricas, ver la validez de esas fuentes históricas, si hacen mención o no. Porque pues, si partimos de la época actual hacia atrás, vemos que en muchos ejemplos construir un camino es realmente ampliar un camino que ya existía para acondicionarlo a las nuevas condiciones. Esto es, de hacerlo a pie para pasar a carros, diligencias, carritos de mulas, caballos, y poco a poco el camino o lo que empezó con una vereda se va abriendo a caminos que a veces llegan a coincidir con nuestros caminos actuales. Entonces, para hacer esto, pues hay que hacer dos vías. Una, el trabajo arqueológico para ver qué nos da. Otra vía sería de complementaria el trabajo histórico para ver si se registra estos caminos y el trabajo etnográfico que va pues, de la actualidad hacia atrás. Y en este texto, en esta presentación, la intención es ver, seguir estos consejos de Carlitos Navarrete. Entonces vamos a empezar por el trabajo arqueológico. No es exhaustivo, es solo una pequeña, un pequeño esbozo. Y dar pie o dar después al trabajo histórico. Y por último, lo que nos ha llevado, lo que nos ha llevado, a donde nos ha llevado los pies. Esto es, a recorrer los caminos, los diferentes caminos que tiene. Básicamente en esta presentación me enfoco alrededor de Ranas y Toluquilla. Yo creo que para el año que entra, la idea es ver del sur de la sierra hacia afuera. Me parecía que lo que tenemos más avanzado es el trabajo etnográfico, el trabajo de los mineros, las entrevistas que hemos hecho alrededor de unos 30 mineros que incluyen
obreros, o sea, trabajadores, con todas las organización que tienen ellos desde los peones hasta el maestro, el dueño de la mina, los capataces, y cómo ellos mismos nos han llevado por estos caminos. Entonces voy a mostrarles una serie de fotos históricas. Algunos de ellos nos hicieron favor de dejar fotografiar sus archivos, sus álbumes familiares, y en ellos encontramos un tesoro ahí de un camino a San Joaquín. Entonces, pues, la idea es hacer en este tiempo una revisión de todo lo que son la parte arqueológica histórica, pero dando más pie al trabajo que los mineros nos compartieron. Entonces, pues, iniciando donde nos encontramos, al norte de Querétaro, donde tenemos, ya habíamos visto algunos de los sitios, y donde vamos a tener como parte arqueológica, como antecedentes arqueológicos desde el siglo XIX, cosas interesantes. Por ejemplo, esta es una litografía de 1880 y cómo se ve hoy el edificio con una escala humana, donde podemos ver que prácticamente es un sitio que no se cayó. Este es Toluquilla y Rana son al sur de la sierra los que más se van a referir. El primer arqueólogo es Eduardo Noguera, que lo vamos a ver aquí, y esta foto de Noguera es del pueblo de San Joaquín, y sobre la loma, el centro de la foto, tenemos lo que fue el sitio arqueológico de San Joaquín, de donde él le dan piezas como esta, que es un yugo. En la fotografía blanco y negro es la pieza que, las fotos que él publica en su artículo de 1945, y la de color es una imagen que rescatamos de un inventario del Museo Nacional de Antropología. Entonces vemos que pues, todas las piezas que él recobró se fueron al Museo de Antropología. Pasan los años y llega Adolfo Langenscheidt. Él, por su parte, es un ingeniero de minas muy entusiasta. Al abrir una mina le piden asesoría y encuentra pues, un montón de objetos. Y está su entusiasmo que publica un trabajo que sale en 1970, la minería prehispánica de la Sierra Gorda, en donde empieza a ver varias afirmaciones muy temerarias, como aquello de que él afirma que la Sierra Gorda abastece el cinabrio de toda Mesoamérica todo el tiempo. A pesar de tener fechas del año 15 después de Cristo, pues él de manera entusiasta dice que va desde los olmecas hasta la llegada de los españoles. Él era un trabajo masculino y de esclavos. Obviamente, pues esto al paso de los años se tiene que matizar, se tiene que hacer investigaciones arqueológicas, y bueno, a ver a quienes reconocen. Este es el trabajo de Margarita Velasco, que nosotros nos incorporamos en 84, la foto en color es el 3 de mayo del 85, y la foto en blanco y negro es el fin de temporada en Toluquilla de febrero, marzo de 1988. Y bueno, a partir de estos trabajos es que se dan varias afirmaciones que vamos a ver muy general. La primera es Margarita propone que la Sierra Gorda se debe dividir en dos: serranos al sur, un desarrollo local, y huastecos al norte. Tiempo después, Jorge Quirós y Alberto Herrera proponen una división en tres, en 1992 más o menos. Río Verde, Huasteca y Serranos. Al paso de los años se ha seguido trabajando, se ha seguido básicamente al sur. Nuestro trabajo se centra en Ranas Toluquilla. Y bueno, también como parte de nuestro trabajo hemos tenido la oportunidad de efectuar rescates en San Joaquín, y eso nos da apenas una embarradita de un sitio perdido, que es el sitio de San Joaquín, del cual ya no se rescata ninguna arquitectura, hay unos cuantos tepalcates, pero nos sirve para varias cosas, y es definir lo que va a ser pues, un parteaguas de trabajo. Por un lado, vemos una enorme diferenciación
entre lo que pasa al norte y lo que pasa al sur. Ya serán los investigadores del norte quienes definirán si es una región, si son dos, si en sus publicaciones nos muestren pues pruebas para distinguirlo, para unirlo. Eso realmente no es el tema de este trabajo, pero lo que sí es cierto es que al hablar de la circulación, pues tenemos que pasar eventualmente, o creemos que pasamos hacia el norte, porque tenemos materiales que se comparten del norte al sur. Hay materiales de Río Verde en Toluquilla, que es donde más se ha hecho excavación, y tenemos materiales que tenemos información de cerámicas locales de Toluquilla que en la tesis de Alma Rosa se presentan en la región de Tancama, que en este caso es este puntito negro. Y entonces tenemos, pues en esta parte pues hay que diferenciar y los investigadores de la región lo harán. En la zona sur, por su parte, hemos encontrado pues un montón de información nueva que apoya y a veces contradice a nuestros predecesores. Por ejemplo, Margarita proponía que la sierra se desocupe en el año 1100. Sin embargo, nosotros en Toluquilla hemos encontrado una gran cantidad de entierros, aproximadamente 200. Yo los agrupo en entierros no como individuos, sino como conjunto de individuos. Entonces tenemos 30 contextos, lo cual ya abarca 200 personajes primarios, secundarios y de relleno. Se distingue claramente de ranas, porque acá tenemos mucho material de ofrenda, y eso nos va a dar pie a la plática del año que entra, que es la ruta del cinabrio. ¿Por qué tenemos estos materiales foráneos? Y aquí nada más voy a mostrar dos fotos, que son, por ejemplo, espinas caudales de mantarraya, o un manatí convertido, una costilla de manatí convertido en un pectoral y hallado en Toluquilla. Y eso pues nos habla de que la sierra se comunicó hacia afuera. Algo que no estoy mostrando aquí, pero en fotos, pero les puedo contar, es que hemos encontrado conchas y caracoles de las dos costas, de la costa del Pacífico, de la costa del Golfo, y obsidiana de la costa del Pacífico, o sea, Michoacán. No sabemos, estamos apenas adentrándonos a ver qué pasa con esa obsidiana, y del centro de México. Entonces, eso nos dice que la Sierra Gorda no fue una isla, fue un lugar que se relaciona al interior, y a su vez la sierra se relaciona con todos lados. Entonces tenemos con las nuevas fechas de Toluquilla una ocupación que va desde el 300 antes de Cristo prácticamente a la llegada de los españoles. Entonces hemos hallado materiales, por ejemplo, en algunos lugares, bajo el humus, bajo la capa de hojarasca, encontramos en uno de los contextos caballos, encontramos animales introducidos por los españoles. Entonces eso pues nos habla de una larga continuidad, pero sobre todo los entierros. Ya son por lo menos unas 8 fechas que nos acercan de 1200 a 1520, y esto nos cierra la ocupación prácticamente a la llegada de los españoles. No lo puedo extrapolar a otros lugares. Ranas no tiene fechas, apenas hicimos un par, y en estas dos que hicimos, pues también nos dio la sorpresa de que pues, tiene una ocupación tardía, pero no podemos asegurarlo en las nuevas excavaciones que se han hecho porque es una fecha. Entonces no podemos todavía abrir el rango de ocupación como lo hacemos con Toluquilla. Y digamos que hasta aquí llega esta breve revisión. Ahora, en la parte histórica, en los antecedentes históricos, al darme a la tarea para la tesis de doctorado hace ya 12 años de hacer el estudio de las fuentes históricas, pues revisé una gran cantidad de textos, pues todos los que había disponibles, que no son muchos, la verdad, apenas media docena,
Recién salían algunas tesis, el AGN hizo un magnífico trabajo de revisión de archivos y esas tesis se convirtieron en libros. Y estos libros más el que era en aquel entonces, hace como 15 años, cronista de Querétaro, de Cadereyta, perdón, publica el archivo de Cadereyta. Y con eso conocemos ya básicamente las órdenes religiosas, pero sobre todo su introducción, su manera de entrar. Y es así como podemos ver que desde Xilitla entraron, fue una vía de acceso, desde San Luis Potosí, desde Xixú, es la otra. Se habla de Querétaro, que es la que tenemos abajo a la izquierda, pero la otra más importante es Zimapán, Maconí, y que es la que más nos va en la que nos vamos a enfocar, porque es la que corresponde al sur de la Sierra Gorda. Y el sur de la Sierra Gorda nosotros lo vamos a definir pues, prácticamente desde las estribaciones de la sierra, a un lado de Zimapán, hasta Bucareli. Toda esta región claramente está marcada o está definida por indígenas jonases y muy aguerridos, tanto que se registra que, por ejemplo, una de las órdenes religiosas que llegaron al sur de la sierra fueron los franciscanos a establecer los reales de Minas y las misiones. La misión de Ranas, que es incendiada de forma repetida, y se dice que estos indígenas caen un domingo que estaban oficiando misa, asesinan a todos y a los que y ya muertos los mandan al horno de fundición. Obviamente esta es la razón por la cual pues, los franciscanos huyen del sur de la sierra, no se quedan, y es el momento en que entran los dominicos. La lista de mineros para el sur de la sierra es larguísima, muy, muy larga. Hay una gran cantidad de personas que se registran, que ya en el texto, en extenso, lo pueden leer, pero, por ejemplo, se registran como una de las primeras entradas a Diego de Tapia Oconín, y a él se le adjudican minas en Escanela y en Xixú. Xixú queda de este lado. Ay, Dios. Acá está Xixú, y es a través de estas minas que le van a dar a Tapia, y ellos a su vez van a jalar, y se habla de que Xixú es donde se establece el primer real de minas, y a partir de ahí entran casi todos los mineros. Hay varias familias importantes. Diego de Tapia, hijo de Conín, también hace sus incursiones en las minas, y esto lleva a varios reales de minas. San Pedro Escanela es uno, aquí, Xixú es otro, y otro real que se establece es el de Ranas, acá abajo, San Joaquín Ranas, y Maconí. Todos estos son lugares mineros que van a ser importantes y que van a ir interesando a una larga lista de mineros. Y bueno, se registra que la primera bonanza mineral se da a fines del siglo XVI, desde Xixú, y es así como se inicia este largo camino de una gran cantidad de gentes que entran a buscar terrenos y buscar minas. Y esto pues lleva a sus consecuencias. Este territorio que nosotros hemos nombrado sur de la sierra, inicia en Maconí, se va al cerro, todo el cerro de San Nicolás, que es este claro, va a irse a Toluquilla, Tetla, San Joaquín, San Cristóbal, Trincheras. Algunos de los que están aquí van a reconocer los territorios, casi llegando a Bucareli, en donde se encuentra la media luna.
Y en todos estos terrenos, en todas estas regiones, pues va a haber severos conflictos entre los indígenas y los mineros. Y esto lleva a que además de las entradas de los misioneros, se van a dar los presidios, porque pues, los militares llegan a tratar de pacificar la región desde el principio. Obviamente, esto en la zona sur no hay una misión que se haya conservado. Realmente se habla de repetidos incendios y que los indígenas del sur eran extremadamente aguerridos y que fueron verdaderamente un problema para ellos. Se registran varios enfrentamientos. A los indígenas del sur, ya alguna vez les había comentado, en esta región, a los jonases, este territorio jonás, se dice que al entrar los españoles se introducen costumbres como el alcohol, la carne de res, la carne de caballo, razón por la cual a los jonases se les empieza a mencionar como come caballos y empiezan a manejarse la idea de que ellos comían carne humana y con todas las matanzas que hacían se les tilda de perversos, ociosos, ladrones, indómitos y rebeldes, y lo más feroz de la sierra, a decir de algunos cronistas de esta época, entre ellos Arroyo. Los Labra es una familia que entra a Maconí, que va a tener intereses en el doctor, en Ranas, en el de Coní y en toda la zona sur, y ellos son, por ejemplo, los que registran esta matanza, y quien nos hace llegar esta información es un ingeniero de minas que va a registrar todo esto. En todo este vaivén, que no les voy a relatar a detalle, lo que hay es una enorme cantidad de gentes para la región. Digo, si nos vamos a Guanajuato u otro, pues la lista debe ser enorme, pero para una región tan aislada, tan olvidada, pues es una larga lista de mineros que se van a estar peleando con los indígenas todo este territorio. Y que finalmente se habla de la extracción, pero nunca se habla de su salida, cómo se saca o se mete los insumos y cómo salen los materiales. Se da a entender, se intuye que a través de Sichú van a irse por San Luis Potosí porque ahí no tienen que enfrentarse a los indígenas aguerridos. Estos indígenas además van a ser pacificados, realmente nunca, van a ser exterminados. Y es con la llegada de algunos frailes, de dominicos, que los congregan y los convencen para migrar a San Luis de la Paz, Guanajuato. Algunos aceptan y fundan ahí la población de San Luis de la Paz, tanto que ellos en su etnografía reconocen que su origen está en el sur de la Sierra Gorda. Sin embargo, hay otros que no aceptan este traslado, se quedan y entonces van a formar cuadrillas que al revisar los relatos y tratar de plasmarlas en los mapas actuales, me quedan estos círculos. Son nómadas en donde se habla de la cuadrilla de Maconí, del Doctor, de San Joaquín, Tetla, Santo Tomás, los Lirios, y algunos específicamente en Toluquilla. Estos personajes van a andar de un lado a otro asolando construcciones hispanas, deshaciéndose del que se opone y oponiendo resistencia, hasta que finalmente los exterminan. Se habla de varios jefes de cuadrilla, hay uno que es el desnarigado, por ejemplo, que ellos hablan de que tienen un cacique a cargo y van a tener un grupo de personas que se van a distribuir en estos parajes. Y esto inicia más o menos en 1699 con una gran matanza de indígenas
Ellos se dan a la fuga, hacen estas cuadrillas que se registran en 1703 y por último, la última vez que se registran las cuadrillas es en 1715 y después de esto viene una larga entrada de militares para exterminar a los indígenas y con eso acaban con los jonases y jimpeses del sur de la Sierra Gorda. Y finalmente, al exterminarlos, pues aparentemente se acaba el problema, porque pues ya no tienen la resistencia. Los mineros establecen sus reales y se quedan ya ciertos poblados, algunos duran hasta hoy, otros desaparecen algunas construcciones. Estos son algunos de los mapas que tenemos de la época. Y aquí vamos a entrar, ahora sí, en materia de lo que nos trae. A pesar de que se reconoce una gran cantidad de minerales y hay información sobre que básicamente explotan plomo, plata y mercurio, nunca se reconoce en el sur de la Sierra Gorda un camino real construido a expensas de la corona. No he encontrado ninguna mención que nos hable de un camino como tal. O sea, realmente la zona que nos ocupa no tiene un camino real, pero sí tiene muchos caminos que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener al sur? Básicamente esta es la zona que nos interesa, es una zona muy agreste y bueno, aquí les remarco el lugar desde donde entraron los españoles, que es Maconí. Tiempo después, ya hablando del siglo XIX, quien dominaba la región y quien era la cabeza, o uno de los dos municipios o alcaldías más grandes de la época fue el doctor. Y el doctor, que queda aquí, es de donde se controlaba toda esta región. Las municipalidades como hoy las conocemos, por ejemplo, San Joaquín surge en 1942, 45, si mal no me equivoco, son recientes, y al separarse San Joaquín, se queda con una región que va a abarcar más o menos cerquita de Toluquilla, a esta zona de la Maravilla. Toda esta región es donde vamos a encontrar una gran cantidad de minas y una gran cantidad de yacimientos que los llevan a ser uno de los 10 productores más importantes a partir de que termina la revolución y hasta 1985 más o menos. Se viven varias bonanzas de mineral y eso nos lleva, por ejemplo, una de las primeras es encabezada por el señor Oscar Braniff, papá y hermanos de Beatriz Braniff, que van a hacerse de la mina y en esta mina, ellos, les marco la mina, es la mina del Socavón. Desde el Socavón se da la primer bonanza de explotación de plata y desde San Joaquín, en los años 40 y 60, 70, se van a dar las bonanzas de mercurio. Y con esto pues, ya entramos en materia de lo que es el trabajo etnográfico. A partir de todo lo que hemos estado trabajando desde Toluquilla, pues se nos han cruzado desde los trabajadores que están ayudándonos a pegar piedra hasta los que lavan tepalcates y el vecino y el casero, todos en algún momento fueron mineros y todos tienen el gusto porque alguien los escuche y en cuanto les das una cerveza, la lengua se les suelta y lo único que les interesa es que alguien los escuche para contarles las grandes historias de las bonanzas del pasado. Que cuando nosotros llegamos recién terminaba una y conforme han pasado los años hemos visto cómo pues, ellos magnifican los resultados de esas bonanzas y las historias se van haciendo cada vez más exageradas. Pero bueno, tuvimos la suerte de conocer a varios mineros y luego entrevistarnos con ellos. Al final hacemos un subproyecto y nos acompañan varios antropólogos sociales que se dan a la tarea
de hacer un registro detallado con los mineros de varias cosas. Uno, la organización del trabajo, la seguridad en las minas, cómo se daba la relación entre el empresario y los mineros, cómo entraba y salía el material que ellos usaban y cómo era la explotación de las minas. Y aquí vale la pena decir varias cosas. Una, el sur de la Sierra Gorda nunca se industrializó, nunca fueron minas de tiro y túnel, sino todo el tiempo fueron minas serpenteantes, minas artesanales, porque el contexto geológico de la sierra no permite tiros. Y eso significa que todo lo hacían a mano. Y ellos distinguen varios tipos de caminos. Aquí estoy marcando en línea recta, obviamente, los caminos o las entradas que hacen mención las fuentes, que es de Maconí a Los Lirios y de Los Lirios a la región de San Joaquín. Sin embargo, yo creo que eso se debe matizar porque no creo que realmente entraran al Cerro de los Lirios. Yo creo que realmente entraron al Cerro de Toluquilla. Y ahorita lo vamos a ver porque los caminos que hay no nos llevan nunca a los Lirios, nos van a llevar a Toluquilla. Entonces, analizando estos caminos, vemos, por ejemplo, que la entrada a la Sierra Gorda, aquí marqué con blanco los viejos caminos, por ejemplo, hablando con Carlos Navarrete, él me decía que todavía en 1957 el camino que está marcado en blanco es el camino con que se llegaba a la Sierra Gorda a caballo. No existían las carreteras de ningún tipo. Y obviamente estos eran caminos pues, de un ancho como de herradura, como para carretas. En algunos lugares eran de herradura estrictamente, de animales, y en otros lugares, como este marcado en rojo, es a pie. ¿Qué quiere decir? Que pues realmente hasta 1970 que entra a la carretera, la Sierra Gorda estuvo, bueno, el sur de la Sierra Gorda está realmente incomunicado. Y bueno, al conocer y ver desde San Joaquín, desde Ranas, los caminos, allí en gris se marca la carretera. Y el primer camino que yo conocí, y que lo conocí prácticamente a los 2 días de haber llegado a Ranas en 1984, fue pues caminar desde Ranas hasta San Joaquín por un lugar que la gente conoce como el Camino del Aire. Yo cuando lo oí la primera vez, lo escuché como Camino del Aire, y yo dije, ¿cuál es el Camino del Aire? No es Camino del Aire, es Camino del Aile, que es un árbol que crece en esa región y que todos conocen y que estas fotos son hace unos días y que todavía se usa. Es un camino peatonal que nos permite, me regreso, ir desde la zona arqueológica de Ranas de la comunidad de Agua de Venado, de toda esta región, por derecho hasta salir a la orilla del asentamiento de San Joaquín. Este camino de carretera, que es el actual, la gente no necesariamente lo usa, porque obviamente es más agreste, pero es más rápido. Entonces, este camino fue el primero que conocí en 84 y que, bueno, en algún momento creo que Jorge y yo caminamos para ir de Ranas a San Joaquín, porque pues nos quedamos sin vehículo, porque solo había un vehículo en algún momento de la vida. Y les decía que en este camino a San Joaquín, este trazo que hoy lleva la carretera es el único que podríamos medio rastrear en el pasado. Y aquí nos echamos mano del archivo fotográfico de uno de los mineros que nos hizo favor de recibirnos en su casa, mostrarnos sus herramientas y permitirnos esta foto, que es la foto de los mineros sacando en góndola para llevar a San Joaquín todo lo que producían de las minas que están debajo de Ranas y debajo de San Joaquín. Era un camino de herradura, ni siquiera tenía un camino ancho para carretas,
pero era un camino que ellos acondicionaron para que los animales arrastraran las góndolas y así se sacaba el material para después comercializarlo. Dicen que ya en el siglo XX, cuando vienen las bonanzas de los años 40, los mineros sacaban el material a Estados Unidos directamente desde un helipuerto. No había carretera y todo el material se sacaba por ese helicóptero al norte y en góndolas de este tipo al sur, hacia Querétaro, donde vivían los acaparadores. Ahora, ¿qué hay de los otros caminos? Y bueno, para quien no conozca, en los años 80 sí más o menos se veía el camino. Era un camino de una rodada. A raíz del trabajo de 1984 y 85 se amplía. Esta foto de en medio es de 1993, de otro tramo del mismo camino. Y del lado derecho es como se ve hoy, que realmente lo único que hicieron fue, como bien decía Carlos Navarrete, ampliarlo de una rodada a dos y luego ponerle una cubierta de asfalto, y este es el actual camino que ustedes ven para entrar a Ranas. Y como vieron la imagen, pues no guarda ninguna similitud al viejo camino peatonal. Sin embargo, sí tiene en trazos en algunos tramos el camino que se tenía histórico y del principio de siglo. Toluquilla es otro fenómeno, Toluquilla es otra cosa. Toluquilla se comunica básicamente a Maconí y se comunica básicamente hacia Zimapán. Nunca ninguno de los dos tiene marcado un camino a Querétaro. Se comunican al norte, se comunican a Bucareli, pero nunca hacia la ciudad de Querétaro. Es un camino que tenemos que investigar y que yo creo que va a ser el que recorrió Carlos Navarrete en los años 50 a caballo, que nos lleva a Cadereyta y ya de ahí podemos brincar al centro del país, incluyendo Querétaro. Y aquí alrededor de Toluquilla yo he distinguido tres tipos de caminos. El primero, el rojo, es la actual carretera. El amarillo son caminos vecinales que eventualmente salen de esa carretera y van a recorrer el territorio donde se asientan algunos caseríos. Todos van por las laderas, nunca van en la cima de los cerros. Y el azul, que es uno de los más notables y que a mí me parece de los más interesantes, es un circuito que da la vuelta al Cerro de Toluquilla, no va por arriba, lo rodea. Lo he recorrido varias veces en varios de sus tramos, incluso acondicionamos un tramo de ellos para meter y sacar el material de construcción cuando trabajamos en la zona central del sitio. Y este camino es un camino peatonal que, llegando a la punta del cerro, aquí abajo, nos lleva a un camino que se une en la parte baja a rodear el cerro de San Nicolás, que es este, y que nos lleva directamente a Maconí. Y que yo sospecho que ese es el verdadero camino que tomaron o que refieren las fuentes, que llegan a los lirios, y lo que ellos llaman los lirios es todo este paraje. O sea, incluye este cerro, que es la vertiente norte del San Nicolás, y el cerro de Toluquilla. Entonces yo sospecho que las fuentes se refieren a este camino azul, que eventualmente le da la vuelta a Toluquilla y que se va a venir por acá. Estos caminos no los veo como tan relevantes porque los dos son dados para carretera, son dados para vehículos de motor. Tanto el amarillo como el rojo son caminos actuales, son caminos hechos pues, para otro tipo de transporte. En cambio, este azul está dado para un recorrido a pie. Y este recorrido lo vamos a ver en este sentido. Son veredas, no son necesariamente anchos caminos. Este es el que usamos en Toluquilla para meter y sacar el material de construcción. Los monumentos están en algunos lugares
a unos 30 metros, 50 metros, y la vereda pasa por debajo. Esta vereda la hemos mantenido limpia en los últimos 26, 28 años que llevo trabajando ahí, y que en algunos otros lugares la comunidad le ha hecho este borde porque es un camino que todavía se usa para meter y sacar cuando ellos van al cerro para recoger ramas o recoger ramas secas, sobre todo en el tiempo en que todavía no había gas y que las cocinas de leña se alimentaban de lo que sobra en este cerro de Toluquilla. Entonces, vemos dos tipos, todo es a pie, no hay forma de circular de otra manera y es apenas la circulación de una persona. Los caminos vecinales, pues obviamente ya están dados por el señor vehículo automotriz, en donde ya tenemos una zona aplanada sin asfalto, no hay asfalto, está en dominio de los vecinos y eventualmente son los vecinos y pues, el INAH quienes, por ejemplo, en este tramo, damos mantenimiento. Si lo ven hoy, tiene una cubierta de cemento porque los coches se atascaban mucho en esta bajada. Pero este es el camino vecinal, el que veíamos en amarillo en el mapita. Y bueno, pues obviamente la carretera actual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí que hacer notar? Número uno, tanto el recorrido peatonal y a veces el de vehículos circulan por laderas, se adaptan a la topografía, no destruyen, no hacen ningún tipo de intervención. Sin embargo, al sur de la sierra, lo que vemos nosotros a partir de 1970 que se construye la carretera es en algunos lugares la ampliación de un trazo, pero en otros nuevos trazos. Y esto significa destrozar los cerros para darle la vuelta como allí y eventualmente hacer caminos que queden más o menos horizontal para efecto de los vehículos. La carretera más importante que nos surte o que nos da acceso es la que va a San Joaquín, remata en San Joaquín, y en Toluquilla la que va a la presa hidroeléctrica Zimapán. Y aquí vemos, igual que en muchos lugares de la sierra, estos cortes y cómo la carretera actual no va nunca o no siempre va buscando trazos viejos, abre nuevos porque lo que interesa en este lugar es cortar para llevar una misma cota, alterando, sin importar que altere o no la región. Esta es la carretera de 1970. Actualmente se han propuesto varios, SCT propuso una nueva carretera, un proyecto de carretera que abriría en línea recta y que afortunadamente la Reserva de la Biosfera paró y que no se logró en todos sus tramos. Abarcó de San Juan del Río prácticamente hasta Peña Blanca, algunos puentes, pero se quedaron siempre fuera de la reserva. Porque según nos informan, pues, estuvimos trabajando un poco con SCT para ver este rollo de los caminos y veíamos que la intención era, pues es lo mismo que en 1970, cortar y deslizar todo el desecho hacia abajo. La Reserva de la Biosfera no los dejó y entonces les pidió reubicar los derramaderos y como eso sale muy caro, el proyecto se suspendió. ¿Qué tenemos en resumen? Que a diferencia de otros lugares, los caminos de la Sierra Gorda no son caminos reales. En el sur de la Sierra Gorda no es un camino real, son caminos vecinales, son caminos peatonales y solo recientemente son caminos de vehículos. Entonces, pues en resumen,
es lo que tenemos de información de la Sierra Gorda, del sur de la Sierra Gorda. Ahora, ¿qué sigue? Pues nuestro trabajo ahora nos lleva a ver cómo este espacio en época prehispánica, a pesar de lo agreste, pudo salir o recibir materiales arqueológicos tan importantes como conchas, caracoles, obsidianas y demás. Nosotros creemos, tanto Alberto en Ranas como yo en Toluquilla, que una de las razones es el cinabrio. Y pues eso nos lleva a que todos los caminos que hasta ahora hemos registrado son caminos de mineros. Todos donde nos han llevado estos mineros es por donde entraba y salían compresores, bombas, malacates y salían a veces eran botellas de Coca-Cola para sacar el mineral fuera de la Sierra Gorda. Entonces, bueno, con eso sería el cierre de esta presentación y pues más bien me gustaría saber si tienen preguntas o dudas. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Ay, perdón, es que se me atoró mi micrófono. No te preocupes, es que se quedó tan calladito que pensé que estaba hablando sola. Qué horror, cuando eso me pasa con mis estudiantes. Muy bien, pues la verdad que fantástico lo que nos acabas de presentar, Elizabeth. No sé si haya preguntas, comentarios. Por favor, nadie. Han quedado en shock. A menos que si tenemos comentarios en el Facebook. Alguien está levantando la mano. La verdad que ayúdenme porque no veo quién levanta la mano. Entonces tomen la palabra, por favor. Yo, Rosalba. Rosalba, por favor. Sí. Bueno, pues como siempre, magníficas las exposiciones de Elizabeth, un gran trabajo en cuanto a fuentes, recorridos de superficie, análisis de materiales, etnográfico, porque tienen contacto con la gente de las poblaciones, la gente que trabaja en sus sitios cada año cuando están por allá haciendo su trabajo de campo. Increíble la topografía que han recorrido y tremendo el trabajo, pues se ve que hay un trabajo ahí de años, que no es un trabajo improvisado, es un trabajo metódico que lleva años de exploración, de lecturas, de recorridos, de contactarse con gente, de mandar a analizar materiales, etcétera. Entonces, pues muy interesante el trabajo. A nivel histórico, los grupos indígenas de la región de la Sierra Gorda de Querétaro son poco conocidos y bueno, pues es por esto, ¿no? Por este aniquilamiento. Y ahora que estamos muy de moda con los 500 años y la visión hispánica de que no eran tan malos los españoles, de que no arrasaron indígenas, de que hay una leyenda negra desarrollada a partir de las denuncias que hace Fray Bartolomé de las Casas, pues vemos que no es cierto, o sea, ellos entraban y arrasaban más si había intereses económicos, si había riqueza minera, como no fue la excepción la Sierra Gorda de Querétaro. Entonces estamos viendo cómo también hay una devastación en cuanto a un genocidio para los grupos indígenas locales. Y bueno, pues Elizabeth, te felicito mucho. Hay mucho de dónde cortar, pero como dice América, estamos en shock, hay demasiada información que hay que asimilar. Pero pues muy interesante, ojalá, no sé América, cómo anden con toda esta posibilidad de que se publicaran las ponencias
porque hay trabajos, pues todos, ¿verdad? Todos son interesantes, todos nos enriquecen, de todos aprendemos mucho y pues sí sería interesante tener la lectura para reanalizar y reasimilar tanta información, porque en 40 minutos, en 45 minutos, por mucho que se nos explique, no podemos captar la cantidad de esfuerzo que hay por parte de los compañeros para hacer estas investigaciones. Hay investigaciones coyunturales de momento, pero hay investigaciones de muchos años y que van aportando gran cantidad de datos y sí necesitamos como que la lectura para asimilar y sobre todo el objetivo de este seminario, que es tomar datos que nos interesen, que nos enriquezcan, que podamos compartir con investigaciones de compañeros que van por el mismo tema en otras áreas. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, América, por todo el esfuerzo de llevar adelante este seminario y pues ojalá podamos tenerlos escritos para masticarlos más despacito. Pues sí, Rosalba, es lo que esperamos, que hay que ponerse las pilas y manden. Tú eres una de las pocas que ha mandado su artículo, pero la idea es esa, que todos manden su artículo. Tendremos que poner una última fecha para que podamos sacar la primera publicación del seminario, lo cual sería muy enriquecedor para todos y sobre todo con trabajos de la calidad que estamos viendo, ¿no? Ahora discutimos la nueva fecha para todos. Entendemos las complicaciones entre la pandemia, las conexiones. Tengo otra mano levantada, no sé de quién es, si alguien... Tengo una mano, lo que pasa es que yo veo 11 y no Francisco veo... González. Sí, yo. Francisco, por favor, si prendes la cámara, creo que con eso te vemos todos, pero también Ok, está bien. Un momento. Tengo que mover un poco aquí la máquina para que se pueda ver mejor. Ya. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues yo solo quería comentar que, me gustó mucho la presentación, o sea, como por ser también bastante panorámica, y justamente hacer como dialogar las distintas fuentes de las distintas metodologías. Eso se me hace muy enriquecedor y que creo que también es algo que mencionaba de que pues, lo aprovechó Carlitos Navarrete. Pero por lo menos lo que me llamó más la atención es este detalle de que mientras están todas estas rutas que se utilizan, por ejemplo, para sacar el mineral o que saltan para la carretera, está este camino que es transversal, que menciona que es como más directo, pero que es más agreste. Y eso también me hace pensar un poco justamente en el tipo de caminos en ciertos espacios, sobre todo pues en las sierras, pensando en áreas como la Sierra Zapoteca, la Sierra Zapoteca Norte, allá en Oaxaca, y también en Guatemala, en la Sierra de los Cuchumatanes. Y creo que es algo que también, por ejemplo, quienes vamos a estar trabajando este tipo de espacios, es algo que nos toca tener muy en cuenta. Y bueno, me trae a colación también una anécdota por ejemplo, allá en Guatemala, cuando estaba la guerra en el 82-81, en el área de Nevaj, que es donde fue más pesada, pues me contaban historias de que, por ejemplo, el ejército pues utilizaba los caminos que ya existían como carreteras, que eran vías de un carril, por ejemplo, y que ahí pasaban las tropas, pero que luego iba la guerrilla y que lo que hacían es que no se iban por los caminos, sino que subían y bajaban la sierra, como haciendo estas rutas como más transversales. Y eso pues se me hace muy interesante como para mantenerlo en cuenta al momento de trabajar estos espacios. Pero por lo pronto eso es lo único que quería comentar y pues muy buena presentación. Gracias. Fíjate que Carlos Navarrete, yo les recomiendo ampliamente el trabajo de Carlos que hace sobre los caminos de comunicación entre Tabasco y Chiapas, porque aunque el título nos lleva a estos dos estados de México, hace un gran recuento de lo que después fue su recorrido en los Cuchumatanes. Entonces, arranca en Guatemala
y nos habla de todo el camino que se lleva, de qué cargaban, cuánto cargaban, dónde descansaban, cuántas leguas recorrían. Y bueno, cargando, él mismo en alguna vez nos contaba que le pidió a uno de los hombres que cargaba un atado de algo, le pidió que le prestara la carga para ver si aguantaba las leguas que dicen que ellos recorrían o que las fuentes dicen que recorrían. Obviamente, pues todo esto, pues estamos hablando de los años 70, cuando Carlos hace este recorrido en los Cuchumatanes. Pero él mismo platicando, cuando yo trabajé en la zona de Tabasco, él mismo decía, allá donde es más plano, pues esos nuevos caminos solo eran ampliación. Y acá donde tenemos serranías, donde la dificultad es muy grande, yo veo dos cosas, que la circulación a pie sí puede llevarte a ir por las cimas, porque no cargas más que tu humanidad. Pero si vas cargando mineral, sobre todo mercurio, que es muy pesado, y lo llevas en animales, tienes que usar, ya dado que no hay un camino real en el sur de la Sierra Gorda, usan caminos de herradura que se llaman, que son caminos para animales donde pueden llevar una recua de animales cargados de mineral, y por estos caminos es que entró y salió todo el mineral del sur de la sierra hacia los diferentes lugares. Entonces, ese trabajo que parecía muy lejos, los Cuchumatanes de la sierra, pues sí nos da pie a ver, y por eso me gustó la idea de abrir con esta cita, porque donde no tenemos muchas fuentes, pues tenemos que echar mano de todo, ¿no? También del trabajo etnográfico. Y tuvimos la suerte de llegar en el tiempo en que pues la última bonanza de mineral se estaba terminando en 1984, la vimos terminar, hablamos con los mineros, y yo sí creo que fue muy oportuno y muy afortunado, porque hoy muchos de nuestros mineros que fueron informantes ya murieron. Ya quedan sus hijos o ya no queda nadie. Entonces, ¿qué significa? Que toda esta memoria de trasiego es algo que se va a perder si alguien no la registra. Entonces, pues tuvimos la suerte de platicar, no con todos, porque pues era imposible, pero por lo menos tenemos una muestra de algunos mineros que nos informaron, y algunos hasta nos llevaron a conocer los lugares que ellos, tanto las minas como lo demás. Y aquí vale la pena decir algo que, pues, de lo que decía Rosalba. Pues claro que iban a entrar en conflicto españoles con indígenas. El Real de Minas abarcaba un gran territorio, y ese territorio era despojar a los indígenas, y los indígenas no se iban a dejar. Yo creo que esa es la razón por la cual pues ellos tildaron de salvajes y de todo lo demás a los conaces, simplemente opusieron resistencia. Gracias, Elizabeth. Tenemos Ofelia Márquez Huitzil, por favor. Sí, no sé si me escuchan. ¿Sí? Te escuchamos, Ofelia. Pues para agradecer la presentación de la doctora Elizabeth Mejía, muy interesante su trabajo de años, ¿no? Muy interesante. Y para preguntarle del cinabrio, y desde cuándo se explotaría el cinabrio, esas minas cómo se comunicaba con el resto de Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, si la explotación sería así siempre, y qué usos tendría, o sea, como color y como qué más, para qué más se utilizaría el cinabrio. Son las preguntas del siglo, pero bueno, extra de que Langenscheidt trató de embonar a los olmecas con la Sierra Gorda y nunca lo pudo lograr, porque la fecha más antigua que viene de minas, o sea, la fecha de ocupación en los sitios, en Toluquilla tenemos 300 antes de Cristo en una mina precisamente, y en el cerro de enfrente tenemos una momia que tiene fecha de 340 antes de Cristo. Pero las minas de Langenscheidt están fechadas para el año 15
después de Cristo. Perdón, alguien llegó, toca mi puerta. En el año 15 es la fecha que hace Langenscheidt, pero aquí vale la pena decir que es una fecha que hay que tomar con pinzas porque no está calibrada. Se hizo en los años 60, entonces todavía no es una fecha que se pueda relacionar directamente a las fechas nuevas. Habría que correr un programa de calibración y ver a qué corresponde. Entonces, dentro de minas tenemos también que nosotros en 1987 fuimos con Margarita Velasco a una mina, sacamos, los mineros nos recibieron con un montón de madera, entre ellos venían antorchas y se mandó fechar una de esas antorchas y nos da 200 después de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que sí tenemos probada el uso de las minas por lo menos del 200 después de Cristo en adelante. Es factible que haya anteriores, pero recordemos que los mineros, cada vez que viven una bonanza, dinamitan lo anterior. Con tal de sacar más mineral, dinamitan. Entonces, muchas minas prehispánicas volaron porque los mineros pues volaban todo lo que se podía para sacar mineral y trabajar. Entonces, hay lugares en donde ya no queda ninguna evidencia de material arqueológico. Ellos lo dinamitaron. Entonces, es raro encontrar material, aunque no sea de contexto, fechable dentro de minas. Esa oportunidad que tuvimos en 85, los mineros nos dieron un costal de 50 kilos de madera. César recordará que entramos con en 85 con Fernando Botas, su hija, César, estaba Pastrana, y ese material es el único que tenemos fechable dentro de minas. Entonces ese es oro molido porque pues, nos lleva ya a una fecha, y eso nos da una cronología. El famoso artículo de Noguera de la presencia teotihuacana en la Sierra Gorda, pues hoy no se sostiene, pero sí hubo relación de la Sierra Gorda probada con Teotihuacán, con Tula, con la zona de Tajín, con la zona de Santa Luisa, y eso pues ya nos abre una gran cantidad de sitios con los cuales se relacionaba. O sea, yo no jamás me atrevería a decir que Sierra Gorda fue el único abastecedor. Trabajando este tema, vemos que hay por lo menos unos 6 abastecedores desde Guatemala, Chiapas, Tabasco tiene minas, el Estado de México, Zacatecas. O sea, no es el único lugar, pero quizás lo que le da relevancia a la sierra es que es el único donde se han hecho muestreos de minas y fechado de minas. Hay en Guerrero, pero pues las minas no se han localizado y no se ha probado la presencia prehispánica en las minas. Ahora, ¿para qué se usa? Pues ¿qué sería? En los años fines de los 90, Yuli Gazola vino a hacer su tesis de doctorado por el Cinabrio de México y se topó con varias cosas. Primero, no todo lo rojo es cinabrio, hay una gran cantidad de óxido. En lo que ella tomó de Teotihuacán es apenas como el 10% cinabrio, estos son óxidos. Se encuentra básicamente ungiendo los cuerpos, como el caso de Pacal, como el caso de La Venta, pero no se pudo probar que el cinabrio, por ejemplo, de la Reina Roja fuera de la Sierra Gorda. Como hay varias fuentes, pues no se sabe de dónde vino. Por otro lado, solo hemos encontrado como realmente probado la presencia de cinabrio de la Sierra Gorda en La Ventilla, y son 6 muestras nada más, y básicamente están dentro de vasijas o decorando vasijas en el exterior o figuritas de piedra. Entonces, nunca hemos encontrado el cinabrio de la Sierra Gorda, bueno, del sur de la Sierra Gorda, ungiendo un cuerpo, nunca. Y en Toluquilla sí lo hemos encontrado, pero mezclado. Entonces, el contexto donde se ha encontrado ha sido funerario. Yuli, en el trabajo que hizo, encuentra que el rojo que pinta las paredes de la Sierra Gorda no es cinabrio, es almagre y eventualmente combinado con cinabrio, no es cinabrio puro.
Alguna vez en alguna ponencia, Linda Manzanilla habló que podía usarse como pigmento corporal mezclado con almagre, pero eso también es difícil porque es sulfuro de mercurio, por lo tanto, si se unta en la piel, se absorbe y es veneno puro. Y como el cinabrio no va solo, lleva arsénico, plomo, zinc y muchos minerales. Si esto se usa de manera recurrente, la gente se envenena y se muere. Entonces, tampoco creo que fuera pintura corporal y no puede ser tampoco muy socorrido en pintura mural porque el cinabrio puro se oxida y entonces cambia de tonalidad y deja de verse rojo, ¿no? Entonces, el más frecuente es el del funerario. Y bueno, espero que con eso conteste. ¿Y en el presente en qué se ha usado, en qué se usaba? Mira, en las bonanzas de mineral de los años 60, 70 y 80, para las guerras. El mercurio se usó en el armamento militar en Estados Unidos, por eso el helipuerto de Estados Unidos. Y a raíz de la contaminación de ríos en Europa, hay varios ríos que se detectan una contaminación altísima. Se da el fenómeno Minamata, que es una contaminación muy fuerte por peces que absorben ese mercurio y la gran cantidad de muertes en Japón. Se dan leyes en contra del trabajo de la obtención de mercurio. Y eso lleva a que los precios se desploman y o sea, ahora sí que lo que pasa en aquel lado del mundo nos repercute a nosotros, porque al caer los precios, al proscribirse el uso del mercurio, a pesar de que sigue habiendo minas, las minas ya no son rentables porque el precio es muy bajo, nadie lo quiere comprar, contamina terriblemente el medio ambiente, la tierra, el agua, la gente, y ya nadie lo usa, ni en termómetros, porque ya son digitales. Entonces, hoy muchas de las minas están abandonadas. La única que subsiste se llama La Negra, cerca de Maconí, pero es de plomo, es otra cosa, no es mercurio. Y el cinabrio como tal, pues hoy no se usa. Gracias, Ofelia, Elizabeth. Gracias. Juan Antonio Siller tiene la mano levantada, por favor. Hola, gracias. Muy interesante la conferencia, me gustó mucho y me recordó 1977 que entré al Instituto de Antropología y como novatos nos mandaron como voluntarios a la Sierra Gorda, a Santa María Acapulco. Fuimos los primeros que entramos por esos caminos que se mencionan en la parte sur. Entramos por Río Verde y 3 días caminamos por la sierra para llegar a Santa María Acapulco. La gran sorpresa es que cuando llegamos, llegaba la cerveza, la Coca-Cola, llegaban muchas cosas, ¿no? Pero tuvimos la oportunidad de registrar esas misiones. No se conocían tanto, se conocían las 5 misiones barrocas del siglo XVIII, pero se conocían poco las que estaban más arriba todavía, y Santa María era un ejemplo que se había conservado como intacto y que pudimos documentar. Lo publicamos en el boletín número 2 de monumentos históricos de la primera época. Ahí está ese trabajo con los planos que hicimos, y desafortunadamente hace un par de años cayó un rayo y se quemó la cubierta, porque era una cubierta de madera, y bueno, llegamos al sitio con los planos para ver qué se podía hacer, que habíamos levantado en aquel entonces, y toda la cubierta con toda la pintura que tenía la madera, el cañón corrido, se había perdido. Esto fue lamentable. Entonces, lo interesante de esta zona para el siglo XVIII es los sistemas, el programa arquitectónico de evangelización usa lo mismo que se usaba en el 16 en zonas bajas, pero en estilo barroco. O sea, había la capilla abierta, la capilla posa, etcétera, pero ya con una presencia de estilo barroco en el mismo programa. O sea, sacan ese programa en el siglo XVIII, pero en un estilo barroco.
Entonces, esos caminos existían. Después se fue abriendo el camino hasta Santa María, y ya cambió la cosa, pero eran caminos que se recorrían en la sierra. Lo interesante es que algunas de estas misiones eran cabeceras de ceremonias, que eso también fue interesante. Entonces, había una danza dentro del templo de Santa María que se le llamaba la Malinche. Era una danza que presidía una mujer y cuando lo podían hacer mejor era cuando el sacerdote no estaba y hacerlo dentro del templo. La única mujer era la Malinche, que era la que representaba esta danza, y pues había una tradición PAME muy importante todavía, y había un lugar de reconocimiento a esa altura de la sierra entre los pueblos. Había un enterramiento, había un cementerio ahí, y se enterraba en ese lugar. O sea, había cierto reconocimiento de los lugares que eran como las sedes de esa parte en la punta de la Sierra Gorda, ¿no? Entonces, es un dato que está ahí para un periodo ya posterior en el otro lado de lo que ustedes trabajaron. Y recientemente el, el Centro Regional de Campeche, hace un par de días, presentó un trabajo sobre aguadas, muy interesante. Un ejemplo de una aguada en Campeche, otra las de Calakmul, y hablaron de las de Tikal. Y un dato interesante era que esas aguadas, particularmente las de Tikal, estaban contaminadas con mercurio. Entonces, el dato resulta interesante en esa región, como una aguada Paragua podía también estar contaminada por materiales tomorfos o materiales minerales, ¿no? Eran las dos formas de contaminación, los depósitos de agua, ¿no? Y pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por los datos. Y bueno, vale la pena sí anotar que en la tesis de Yuli Gazola, una de las fuentes más importantes para la zona maya, para el cinabrio es Tikal, la región de Guatemala. Entonces no me extraña que sus aguadas tengan mercurio, porque en aquellas regiones donde se da una de las mineralizaciones más importantes, y ella hace la comparación no de las minas, porque no tiene el registro de la mina, pero sí de muestras de Tikal. Y eso nos sirvió mucho a nosotros porque el espectro de las, ¿cómo se llama? Del análisis que se hace, distingue cómo en la Sierra Gorda, por ejemplo, hay más arsénico y en la zona de Tikal es diferente. No hay tanto arsénico. Entonces, ese espectro es el que nos podría en el futuro diferenciar la fuente de abasto, quizás en un sitio, no sé, como la Reina Roja, si se llegara a hacer el análisis, ver si se acerca más, que yo creo que sí, a los de la zona maya que a los del norte de México. Pero sí, muy, muy interesantes los datos de Santa María. Gracias. Gracias. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta. Me dice América que no tenemos preguntas en Facebook. Nada, ningún comentario. Ok. Bueno, pues si no hay ningún comentario, agradecimos la magnífica exposición de Elizabeth y nos está quedando una última sesión que es precisamente la plática de América Martínez. Cambiamos de fecha, va a ser la segunda semana de diciembre, ya no lo tengo aquí muy marcado, ustedes sí lo tienen en su calendario. El 7 de diciembre. El 7 de diciembre, gracias Ame. Y por cuestiones lógicas, ¿no? No podría ser el último martes del mes porque todos iban a estar o con las uvas o con la champaña o no sé con qué. Entonces mejor lo adelantamos. Les recuerdo, por favor, necesitamos para los que van a participar el año próximo los títulos, que ya deberían haberlos mandado el día de hoy, los resúmenes para que con Adria podamos trabajar en diciembre y tener
como fue este año, el calendario que les vamos a hacer llegar cuanto antes. Estamos trabajando en la nueva imagen del año entrante del seminario, el calendario y el cuadernillo de resúmenes para que todos lo tengan. Entonces, por favor, les recordamos, títulos pendientes ya son urgentes, resúmenes ya son urgentes y bueno, pues pondremos una última fecha para entrega de los artículos para que podamos conformar este primer volumen del seminario. Me parece que debería ser para enero, para la última semana de enero. Les estoy dando mucho tiempo, cosa que podamos conformar este primer volumen. Recuerden, es bastante complicado porque hay que revisar los artículos, mandar correcciones si es que las hay, hacer todas las revisiones y después pasan a los dictaminadores. Entonces, pues se tarda un poquito en poder armarse el volumen. Entonces, mientras más tardemos, más tarde va a salir nuestro volumen, pero creo que todos coincidimos en que vale mucho la pena que tengamos un producto de este seminario en el que nos estamos esforzando todos por sacarlo adelante. Entonces, pues, si no hay nada más, les agradecemos como siempre la presencia, les recordamos todo esto así de castigo de niños y pues nos veremos entonces muy pronto, el 7 de diciembre, y pues será, no sé, con una copa de algo, ya que no podemos hacer un festejo entre todos presencial para despedir el año y nuestro segundo seminario, nuestro segundo año de seminario, que creo que ha valido mucho, mucho la pena. Pues muchísimas gracias a todos. Saludos, buenas noches. Iba a decir buen fin de semana, pero es martes. Es el sábado eterno de la pandemia. Gracias, Kimberly. Gracias, hasta luego. Carlos, buenas tardes. Hasta luego, buenas A noches. todos. Gracias, buenas noches. Gracias, Ofelia, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Recuerden, los que no se han ido, la asistencia, por favor. Sí, lo estoy copiando. Listo. Ya estamos todos. Ya nos fuimos todos. Ahora es cuando empiezan a encender las cámaras. ¿Qué es eso? De nueva cuenta, please. No entendí, Josué. No entendimos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Adria, ¿ya salió todo bien? Sí, nada más estábamos revisando esa parte del audio. Ok.